Amén. Bendiciones a todos aquellos que se vienen incorporando, aquellos que han podido, ¿cierto? Y aquellos que también, quizás por diferentes motivos, quizás van viajando, diferentes situaciones que puedan estar viviendo. Quizás no van a poder en este momento, pero gracias al Señor esto va a quedar grabado, ¿cierto? Así que posteriormente también lo podrán ver. Y no dudo, ¿cierto?, de que será de gran bendición a sus vidas, como lo decía inicialmente. Bien. Bueno, recuerdo, ¿cierto?, que estamos en Mateo capítulo 17, ¿ya? Mateo capítulo 17 en la transfiguración. En el estudio anterior estuvimos viendo del versículo 1 al 3, hoy día veremos hasta el 8. Le vamos a dar lectura, ¿cierto? Y posterior a esto vamos a estar haciendo un breve resumen, ¿cierto?, de lo que estuvimos viendo para que conectemos, ¿cierto?, con la porción que nos compete el día de hoy, que es del 4 al 8. Bien, dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 17 del verso 1 al 8. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, ¿cierto?, Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Bien, bueno, esa es toda la porción de la escritura, ¿cierto? Bueno, unificando lo que estuvimos viendo el martes pasado y lo que veremos también el día de hoy. Bien, bueno, para poder conectar, ¿cierto?, los versículos que nos competen el día de hoy, como bien les decía, vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos viendo, para que vayamos entendiendo todo esto. Bueno, recordemos que Jesús prometió que algunos de sus discípulos experimentarían ya un destello de su gloria antes de que murieran. Eso está en el capítulo anterior, en el capítulo 16, específicamente en el versículo 28. Busquémoslo. Dice así Mateo 16, verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bien, entonces ahí vemos la promesa que el Señor, ¿cierto?, les hace a sus discípulos luego de haberles dicho que Él tenía que ir a Jerusalén, que iba a padecer en ese lugar, que iba incluso a morir allí, ¿cierto?, pero que ese no era el fin, sino que Él iba a resucitar, ¿ya? Y que posteriormente ya va a llegar el momento en el cual Él va a regresar, ¿cierto?, en gloria, en majestad, con ángeles, ¿cierto? Y todo, con todo, ¿cierto? Pero antes de que llegara ese acontecimiento, Él les iba a dejar participar, experimentar un destello, ¿cierto?, de esta gloria, antes de que ellos murieran, ¿ya? Pero recordemos que si bien Jesús les hace esta promesa, en el contexto inmediato, ¿cierto?, en el cual ellos estaban viviendo, vemos que se estaba acrecentando la oposición de los líderes religiosos, ¿ya? Jesús estaba hablando de muerte, algo que ellos no podían concebir, ¿cierto? No cabía en sus mentes, no lo podían entender. Entonces, pero en medio de todo esto, Él les da esta promesa, ¿ya? Entonces, ellos con cierta duda tienen que haber recibido esta promesa. ¿Va a volver? ¿Sí? Me está hablando de que va a morir, como que no me coincide. Los líderes, ¿cierto?, también se están oponiendo mucho a Él, como que parece que todo esto va al fracaso.
Pero sabemos que nuestro Señor todo lo sabe. Conoce al hombre, conoce el corazón del hombre. Y sabía, ¿cierto?, que ellos estaban confundidos, sabían que tenían una fe débil, que tenía que estar siendo perfeccionada, ¿ya? Entonces, conociendo todo esto, y como el Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, ¿ya? En este contexto, para él era imperativo, ¿cierto?, que los discípulos fueran animados por medio de una demostración visible, de una demostración convincente de esta gloria y majestad, antes de que las sombras de su pasión, ¿cierto?, los envolviera. Y es en ese contexto, hermano, que sucede este acontecimiento de la transfiguración. Como estuvimos viendo ahí en el versículo 1, dice 6 días después, ya eso lo que estuvimos viendo, que dice Mateo, ¿cierto? Luego nos encontrábamos con Lucas que decía como 8 días después, y veíamos ahí que se estaba redondeando, una semana, ¿ya? Entonces, una semana después, ¿ya? De esta gran confesión que había hecho Pedro, ¿se acuerda usted? Cuando dice Jesús, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos decían, no, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y ahí vemos que Pedro, ¿cierto?, como vocero de los 12, dice, no, tú no eres ni Elías, ni Jeremías, ni ninguno de los profetas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ya? Posteriormente a esa confesión pasa aproximadamente una semana y nos encontramos aquí, ahora en el capítulo 17, ¿ya? Y vemos acá, como leíamos, ¿ya?, que el Señor elige a 3 de sus discípulos especialmente, ¿ya? Y los da con nombre, Pedro, Juan y Jacobo, ¿ya? Y lo elige como representante de los 12, ¿cierto?, para que fueran testigos oculares de este maravilloso acontecimiento. Y veíamos ahí, en el estudio anterior, ¿por qué ellos 3? ¿Por qué no otros? ¿Ya? Y ahí veíamos algunas probabilidades de por qué Él los escoge a ellos. La primera era por que fueron escogidos debido a la proximidad de ellos, ¿cierto?, la cercanía de ellos con Jesús, ¿ya? Veíamos ahí que ellos eran el círculo más íntimo de él, ¿cierto? Eran los más cercanos, estuvieron con él la mayor cantidad, la mayor parte del tiempo, lo entendieron de mejor manera, ¿ya? Y veíamos también ahí que en otros momentos también el Señor lo escoge de manera especial, ¿cierto?, para presenciar ciertas situaciones, ciertos momentos, mejor dicho. Como por ejemplo, ¿cierto?, cuando resucita a la hija de Jairo, solamente le pide a ellos 3 que lo acompañen. O cuando, ¿cierto?, están en su agonía en el Getsemaní, también solamente a ellos 3, a estos mismos 3 les pide que lo acompañen a orar, ¿ya? Y ahora vemos este suceso acá, que también solamente a ellos 3 los agarra. Entonces vemos ahí el primer punto, ¿cierto?, que lo más probable es que lo escogió debido a esa cercanía que ellos tenían con el Señor. En segundo lugar, también veíamos que era probable que los dejara participar, los escogiera, porque lo estaba preparando de una manera bastante especial. ¿Para qué? Para fortalecer su fe. Como estuvimos viendo en el estudio anterior, cada uno de ellos iba a llegar a ser parte, ¿cierto?, a jugar un papel bastante importante, ¿cierto?, dentro del plan de Dios. Entonces necesitaban ver esta gloria de Jesús, lo que les iba a ayudar, ¿cierto?, a no desanimarse del todo cuando llegara, ¿cierto?, el momento de la crucifixión. Este momento, ¿cierto?, esta experiencia les iba a dar valor a ellos, les iba a dar esperanza, ¿ya?, de esa gloria futura que el Señor aquí ya les estaba anunciando, ¿ya? Porque si bien Él les dice que Él va a resucitar y que después va a llegar el momento en que Él va a volver con toda gloria y majestad, ¿cierto?, con los ángeles, si le está diciendo eso, le está mostrando ahora una pincelada de que lo que está diciendo es verdad. Le muestra un poco, ¿cierto?, de que lo que Él está diciendo es certero. Y a través de esta experiencia, ellos, ¿cierto?, ya
de manera especial los empieza a fortalecer, empieza a trabajar en ellos para que más adelante ellos ya tengan más valor, tengan confianza y tengan esperanza en esa promesa, ¿ya? Porque van a ver esto. Como les decía, ellos iban a jugar un papel muy importante dentro del plan de Dios, ¿ya? Y de ahí, ¿cierto? Fluye la tercera probabilidad, es que ellos necesitaban ser fortalecidos en la fe, como les decía, porque iban a jugar un papel importante. Papel importante como que testigos. Veíamos ahí, ¿cierto?, que ellos iban a ser testigos clave de la gloria del Señor. Y veíamos ahí, ¿cierto?, que Deuteronomio 19:15 habla acerca de esto. O sea, la ley decía que en la boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. En la boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Y justamente, hermano, se da, ¿ya?, que en la demostración, ¿cierto?, prometida del Señor, de esta pincelada de su gloria, de este destello de su gloria, Él permite que ellos 3, ¿cierto?, sean testigos oculares de este acontecimiento, ¿ya? Y posteriormente ellos iban a dar testimonio de esto a los demás, ¿ya? Y tomando el primer punto, cuando hablábamos acerca de esta cercanía, ¿ya? Ellos también, los discípulos, debido a la cercanía que estos 3 tenían al Señor, debido a la confianza que el Señor tenía en ellos, la palabra de ellos iba a ser más respetada, ¿ya? Por lo cual ellos de manera más confiable y más convincente podían manifestar lo que presenciaran, ¿ya? Sin lugar a dudas. Y además estaba respaldado por lo que pedía la ley. 2 o 3 testigos, bueno, y aquí ya está, 3. Aquí están los 3. Y no son cualquiera, sino que son de su círculo más íntimo. Aquellos que ellos vieron, que el Señor escogió de entre los 12 para que fueran partícipes de momentos bien especiales del Señor. ¿Bien? Entonces, Jesús confiaba en ellos para presenciar, ¿cierto?, estos momentos, estos eventos bien cruciales. Entonces, considerando todo eso, veíamos ahí que no era extraño que el Señor los tomara aquí en esta ocasión y los llevara aparte, a un monte alto, como nos dice aquí el versículo 1 de este Mateo capítulo 17. ¿Ya? Ahora, con respecto a ese monte alto, estuvimos viendo ahí que no se nos dice en la escritura el nombre de este monte, ¿sí? De este monte, ¿cierto? Si hay algunos estudiosos que quieren buscar, ¿cierto?, dónde estaban, ¿cierto?, ellos posicionados en este momento, cuáles eran los montes que estaban más cerca, cuál podría ser y cosas por el estilo. Y algunos dan nombres de algunos, pero en la escritura no se nos dice. Pero lo que sí se nos dice es el por qué suben a ese lugar. Y Lucas lo dice, ¿ya? Lucas capítulo 9, que es el texto paralelo, ¿cierto?, a este momento, nos dice que ellos suben ahí a orar. Y algo bien especial sucede ahí, que mientras Jesús estaba orando, fue transfigurado. Se transfigura, ¿cierto?, delante de estos 3 acompañantes, ¿ya? Recordemos que nuestro Señor había estado viviendo más de 30 años, ¿cierto?, en una forma humana común, ¿ya? Pero ahora, ya, desde el interior de sí mismo, en una forma, como hablábamos en el estudio anterior, en una forma que desafía todo entendimiento, en una forma que desafía toda explicación, ¿ya? La gloria de nuestro Señor, esa gloria divina, se manifiesta delante de ellos, ¿ya? Y en la escritura se nos dan algunas como destellos, ¿cierto? O algunas características para que nosotros podamos entender un poco qué es lo que sucedió ahí, ¿ya? Entonces, la escritura nos va diciendo que durante esa breve demostración de la gloria divina, ¿cierto?, el rostro de Jesús resplandece como el sol, para que nos lo podamos imaginar, lo podamos comprender, como el sol. A veces ni siquiera podemos mirar el sol, ¿ya? Pero ahí nos dice, el rostro de Jesús resplandeció
como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, fue un acontecimiento bastante especial, eh, como decía anteriormente, desafía todo entendimiento, toda explicación, no lo podemos comprender del todo, ¿cierto? Sino solamente lo que la Escritura nos va diciendo, ¿ya? Y como les decía anteriormente, esto no es que Jesús esté reflejando una gloria prestada, ya como poníamos de ejemplo ahí, la luna refleja, no una luz propia, sino la que llega del sol, ¿ya? Como fue en el caso de Moisés, porque veíamos ahí que había muchos que comparaban este momento, porque decían que había muchas similitudes con lo que pasó en el Sinaí, con Moisés, ¿bien? Que también fue en un monte, que también, ¿cierto?, llegó allá a estar en la presencia del Señor, que también el rostro de Moisés, ¿cierto?, reflejó, esta luz brillaba, ¿cierto? Pero Moisés reflejaba una gloria que no era suya, fue una gloria divina, ¿cierto?, al estar en la presencia de Dios, ¿ya? Reflejó como la luna refleja la luz que es del sol, ¿ya? Pero aquí vemos que Jesús no fue así. Fue su propia gloria la que traspasa, ¿cierto? No fue algo externo que él refleja, sino que desde su mismo interior, esa gloria traspasa, ¿cierto?, el velo de su carne, siendo así mayor que Moisés, como estuvimos viendo, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que estaba sucediendo y veíamos ahí que no finaliza, ahí no termina. Veíamos que este escenario se completa con la aparición de dos figuras sobresalientes del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías, ¿ya? Y veíamos ahí que nadie más que ellos podía representar mejor el Antiguo Testamento. Nadie mejor que ellos podía representar mejor la ley y los profetas, ¿ya? Moisés representaba la ley y, ¿cierto?, aquí el profeta Elías representaba a los profetas. Entonces, tan solo con su presencia, como decíamos ahí, ellos estaban afirmando que todo lo que habían hablado, que todo lo que habían logrado, que todo lo que habían esperado se cumplía en Cristo. Recordemos que Cristo estaba, su rostro resplandecía, sus vestidos, ¿cierto?, también estaban blancos como la luz, y aparecen en escena, ¿cierto?, Moisés y Elías, conversando con él, ¿ya? Y tan solo con su presencia ellos estaban afirmando que Jesús es el Salvador. Tan solo con su presencia ellos estaban afirmando que Jesús es el Rey que había sido profetizado, ¿ya? Y no solamente eso es lo que estuvimos viendo, sino que también vimos que tan solo con su presencia ellos estaban confirmando el plan divino de Jesús. Porque en Lucas 9, verso 31, nos dice que ellos vienen. Estaba Jesús aquí transfigurado, brillando, ¿cierto? Su gloria ahí. Y ellos, ¿cierto?, ahí con él, conversando acerca de su partida. Entonces también estaban confirmando su plan. No solamente estaban diciendo, Él es el Salvador, Él es el que nosotros profetizamos, Él es, ¿cierto?, el que nosotros tanto esperamos, ¿ya? Sino que también estaban hablando acerca de este plan. Lo estaban respaldando, lo estaban confirmando. Cosa que los discípulos todavía no podían comprender acerca de este plan, pero tan solo con la presencia, ¿cierto?, de estos dos personajes del Antiguo Testamento, estaban dando credibilidad a lo que Jesús ya había anunciado hace una semana atrás aproximadamente a sus discípulos, ¿ya? Y estaban hablando de su partida, estaban hablando, en otras palabras, acerca de la cruz, de la resurrección y de la ascensión, ¿ya? Bueno, y también estábamos viendo ahí que también la presencia de estos dos personajes sirve para fortalecer a Jesús, porque recordemos que Él es 100% Dios, pero también es claro que la Escritura nos enfatiza que es 100% hombre. Y más adelante vamos a ver, ¿cierto?, su agonía en Getsemaní, ¿ya? No tiene que haber sido nada fácil, ¿ya? Entonces, este comentario también aquí lo debemos de considerar. Ahora bien, si bien es cierto, no fue porque sí la aparición de estos dos personajes,
Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas, ¿ya? Entonces, tan solo con su presencia estaban confirmando que Jesús es el Rey, es el Mesías, el Salvador prometido, profetizado, y que su plan, ¿cierto?, estaba confirmado. Ellos estaban hablando acerca de esto. Entonces, una vez, ¿cierto?, que el testimonio de ellos termina, ellos se desvanecen. Y solamente queda Jesús ahí. ¿Por qué? Porque ellos no eran los protagonistas. Ellos no eran los protagonistas. El único protagonista, como hablábamos, ¿cierto?, el manto anterior, es Cristo. Él es el Mesías. Él es el Hijo del Dios viviente, tal cual como Pedro lo había dicho, ¿cierto?, aproximadamente una semana antes. Bien. Y como leímos también de los versos 4 en adelante, el mismo Padre lo confirma. Y de hecho dice que Él es su Hijo amado, que en Él tiene su complacencia y apunta a Él hoy, ¿ya? Entonces, ellos se desvanecieron, ¿cierto?, dejando a Cristo ahí en una supremacía indiscutible, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos sabían que su misión era temporal. Su testimonio, ¿cierto?, acerca de Cristo ya se había completado, estaban ahí mismo con Cristo y ya hablando acerca de este plan, de lo que venía, ¿ya? Entonces, ellos simplemente habían predicado acerca de la ley, de los profetas, ¿ya? Solamente eso. Pero Jesucristo es la palabra viva. Ellos simplemente habían predicado la palabra, pero Cristo es la palabra viva, ¿ya? Entonces, Cristo es tanto el dador como el cumplimiento perfecto de la ley y de los profetas, ¿ya? Y obviamente el propósito de todo esto es guiar a los seres humanos, ¿a dónde? A Él mismo, a Cristo, ¿bien? Eso es lo que estuvimos viendo, bueno, lo vimos con mayor detalle el martes pasado, pero ese es el resumen, ¿cierto?, de los versículos del 1 al 3, ¿bien? Así que ahora ya, habiendo leído la palabra, para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 17, ¿bien? En la transfiguración. Y ahora vamos a ver del verso 4 en adelante. Ya dimos el contexto, ¿ya? Entonces, en ese contexto, hermano, cuando ya Jesús está resplandeciendo, ¿cierto? Está Moisés y Elías, luego de haber dado este testimonio, se desvanecen, que los discípulos despiertan. Porque si bien habían ido con Jesús a orar, ¿ya?, Él los aparta a este monte a orar, ellos se durmieron, ¿ya? Pero aquí ya despiertan. Tienen que haber quedado totalmente ahí maravillados, no sé cómo tienen que haber sentido en ese momento. Pero lo que sí nos dice la Escritura es que, bueno, Pedro siempre tiene algo que decir. Y aquí aparece Pedro en escena y dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Ya? Entonces, ese fue el aporte de Pedro a lo que había sucedido. Ahora, con respecto ahí a esas enramadas, vamos a ir por partes, ¿ya? A esa, cuando le dice, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, ¿ya? Aquí hay un comentario de MacArthur que dice: cronologistas del Nuevo Testamento dicen que el mes judío en que ocurrió la transfiguración fue en Tishri. Nuestro sería octubre, ¿ya? Y según estos cronologistas, en este momento nos encontramos, ¿cierto?, a 6 meses de la crucifixión, ¿ya? O sea, estamos 6 meses antes de la crucifixión, según los cronologistas, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, ¿ya? Ahora, en este mes, ¿cierto?, del Tishri, octubre nuestro, ¿ya?, durante este mes, los judíos celebraban la fiesta de los tabernáculos o enramadas, como bien dice ahí, Señor, si quieres hagamos aquí 3 enramadas. Ya, bien, aquí dicen estos cronologistas que en este mes, ¿cierto?, se celebraba la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Algunos dirán, ¿y qué es esto?
Bueno, esta era una fiesta, era una celebración, ¿ya? Que conmemoraba, ¿cierto?, la salida de la esclavitud de Egipto, del pueblo de Israel, ¿ya? Conmemoraba ese momento cuando ellos salen de Egipto y las andanzas del pueblo por el desierto durante estos 40 años antes de entrar a la tierra prometida, ¿ya? Eso es lo que se conmemoraba. Entonces, en esta celebración, las personas vivían en pequeñas cabañas hechas de ramas, por eso se le llamaba enramadas, ¿ya? O tabernáculos. Entonces, durante esa celebración, las personas, ¿cierto?, vivían en pequeñas cabañas hechas de ramas que simbolizaban esas moradas, ¿cierto?, temporales que los israelitas en la antigüedad, en ese momento, cuando fueron liberados de Egipto y anduvieron en el desierto por 40 años, eh, lo que hacían ellos aquí era simbolizar esas moradas, ¿ya? Entonces, esas moradas que ellos hicieron mientras vagaban por el desierto, aquí se estaban de cierta forma simbolizando cuando ellos hacían estas cabañas o estos tabernáculos ¿ya? O estas cabañas hechas de rama, como les decía, ¿ya? Que simbolizaban lo que los padres en la antigüedad habían experimentado. Pero obviamente, si bien en la antigüedad, cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto, cuando estuvieron vagando por el desierto, la escritura nos dice que fueron 40 años, ¿cierto?, que estuvieron ahí en el desierto, y estuvieron de esta forma, viviendo de esta forma, pero aquí, en esta celebración, claro está que no tenían que estar 40 años, ¿ya? En esta celebración, en esta conmemoración de ese momento, era un recordatorio constante del pueblo de lo que Dios había hecho con ellos, ¿ya? Ellos lo tenían que experimentar, vivir, ¿cierto? Celebrar durante 7 días, ¿ya? Durante 7 días ellos tenían que estar ahí viviendo en estas pequeñas cabañas hechas de ramas conmemorando este acontecimiento. Ahora, según estos cronologistas, ¿cierto? Estos que quieren ordenar los acontecimientos bíblicos, según el tiempo, dicen que en este momento, en este tiempo, es probable que se estuviera celebrando, ¿cierto?, la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas en Jerusalén, o que por lo menos la fiesta estaba cerca, y que por eso puede haber sido que Pedro estuviera sugiriendo en este momento el construir 3 enramadas, ¿cierto?, en el monte, ¿ya? Entonces, dice que, por ejemplo, que Pedro podría haber pensado que era apropiado entonces celebrar la fiesta en ese lugar sagrado, donde había ocurrido este acontecimiento maravilloso, donde Cristo, ¿cierto?, se había transfigurado y había aparecido también Moisés y Elías, ¿ya? A Pedro le pareció bien, ¿ya? Hacer esta sugerencia, porque no solamente estaba Moisés mismo, ¿ya?, sino que también estaba aquí la presencia de alguien mucho mayor, que es aquel a quien Moisés había profetizado como el mayor libertador y también de quien Elías fue el precursor, o sea, el Mesías, el Cristo, Jesús, ¿ya? Pero eso en parte lo que algunos llegan a la conclusión cuando aquí Pedro dice, si quieres hagamos 3 enramadas aquí, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti, Señor, ¿ya? Que, recordemos, dicen que lo más probable es que se estaba celebrando esta fiesta de las enramadas o que ya estaba cerca. Y debido a este acontecimiento, a él le parece buena idea, ¿ya?, que se haga ahí, se celebre ahí donde están, en ese lugar santo, donde ocurre todo esto, ¿ya? Pero, enfatizo, eso es lo que dicen los cronologistas, los que estudian, ¿cierto?, el tema quieren ver el orden de los tiempos en que ocurren los hechos del Antiguo Testamento. La escritura no ahonda mucho más, ¿ya? Entonces solamente podemos imaginar el motivo que Pedro tuvo para poder hacer esa sugerencia. Ahora, claro está, hermano, es obvio, ¿cierto?, que
que Pedro estaba contento de estar con el Señor ahí en ese momento, ahí en el monte, ¿ya? Y a la luz de eso, tal parece, que él quería que el Señor se quedara, que no se fuera, ¿ya? Que no fuera así como él lo había dicho. O sea, cuando él les dice, tengo que ir a Jerusalén a padecer, voy a morir, pero voy a volver, voy a resucitar, pero y después voy a volver en gloria, en majestad, con ángeles y todo, y cada uno va a recibir su pago. No, Pedro no quería esperar ese momento, ¿ya? Y recordemos en ese estudio cuando veíamos que Jesús les dice, me es necesario todo esto. Pero Pedro le dice, tal cosa no te acontezca. O sea, le dice, no, eso, lo que tú estás diciendo que es necesario que acontezca, no. Ojalá no te acontezca, Señor, ¿ya? Pedro no quería que el Señor partiera. No quería que el Señor muriera y después regresara. No, él lo quería tener ahí, ¿ya? Entonces, como dice aquí Pablo Hoff, parece que su deseo era prolongar tan feliz y beatífica visión, ¿ya? Pedro quería que eso quedara inmortalizado, que quedara ahí, que no pasara, que ya, eso, ¿ya? Pero si ese fuera el caso, porque recordemos, solamente podemos imaginar el motivo por el cual Pedro hace esta sugerencia, ¿ya? Si este fuera el caso, estaría totalmente equivocado, ¿ya? Porque había mucho trabajo que hacer. Y eso, Cristo vino con un propósito, tenía que llevar a cabo una tarea, ¿ya? Su misión era venir y dar su vida por el rescate de muchos, ¿ya? No podía no morir. Si para eso vino, nació, como decía la otra vez el pastor, él nació para morir, ¿ya? Entonces, y ellos también tenían tareas que hacer, y el Señor lo estaba preparando para ese momento, ¿bien? Aquí hay un comentario de Spurgeon que les voy a leer textual, que dice así: ¿qué egoísta fue aquel que pensó, es bueno para nosotros? ¿Qué se debía hacer entonces por el resto de los 12? Por los demás discípulos y por el mundo entero. Bueno, ahí tomando en consideración lo que dice Pedro, cuando dice, Señor, es bueno para nosotros que estemos acá. O sea, es como que se centra únicamente en ellos, es lo que da a entender aquí el comentarista, ¿ya? Pero eso, si ese fue el enfoque, estaba equivocado, ¿ya? Porque había tarea que hacer. Cristo tenía que cumplir una misión. La humanidad estaba en el contexto inmediato, estaba necesitada y ya. Recordemos que, como bien hacía alusión Pedro en el estudio anterior, en el valle estaban sucediendo cosas. Los otros discípulos estaban haciendo algo abajo y ellos tenían que bajar también. Tenían que ir a ayudar a ellos y a todas las multitudes que lo estaban ahí acompañando, gente que venía a ellos necesitados, pero ese no era el fin, sino que Jesús traía una liberación mucho más grande. Incluso de tan grande alcance que nosotros también somos partícipes de esto, por la gracia del Señor. Entonces, no se podía quedar todo ahí frenado en ese momento. Esto tenía que seguir avanzando, ¿ya? Y esta experiencia en el monte los iba a capacitar para poder servir de una manera pacífica, ¿ya? Si bien nosotros podemos ver eso y decir, ya, si ese es el caso, estaba equivocado, ¿ya? Quizás a muchos les parece, no, sí, quizás la idea de la enramada, ¿cierto? Estaba cerca el tema de la fiesta de los tabernáculos como más certero, quizás por eso estaba cerca, o quizás ya se estaba celebrando, por eso Pedro dice, hagamos aquí 3 enramadas, ¿ya? O por el otro lado, no, quería inmortalizar, que no se mueva el momento, que quedara todo ahí, que Jesús no muriera y quedara ahí con él para siempre, ¿ya? Y ahí alguno puede decir, ya en esto está en el error, pero en otro quizás no, fue algo como vago, ¿ya? Pero aunque la escritura sí nos deja algo claro, hermano. Por ejemplo, en Marcos 9, verso 6, y en Lucas 9, ¿cierto? Verso 33, nos dice que Pedro, cuando dice esto, no lo piensa, es como que lo dice. Él lo dice sin pensarlo mucho, es como que él lo dice solamente, ¿ya? Y recordemos también de esa confesión que hizo hace una semana atrás aproximadamente,
Entonces, tomando en consideración que lo que dijo ahora lo dijo sin pensarlo, tomando en consideración aún más esa confesión que él hizo acerca de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hace una semana atrás, con esta sugerencia, teniendo en consideración la anterior, pero con esta sugerencia que él dice, Señor, si tú quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, él estaba cometiendo un grave error. Mucho más grande que lo que estábamos viendo anteriormente. De que no, que quería dejar inmortalizado ese momento, no moverlo más, que quedara ahí todo tal cual, que Jesús no muriera, que estuviera con él ahí y todo. ¿Ya? Mucho más grande que eso es lo que estaba diciendo, pero él no se dio cuenta. ¿Cuál era ese grave error? Estaba situando a Jesús y a los profetas al mismo nivel. Señor, no hagamos 3 enramadas, una para ti, para Moisés y para Elías. Lo estaba poniendo al mismo nivel, ¿ya? Y es ahí que en el versículo 5 de este Mateo 17 se nos dice que mientras él aún estaba hablando, o sea, vemos a Pedro constantemente opinando de diversas cosas, siendo vocero de los 12, y aquí lo vemos nuevamente, él dando esta sugerencia y ahí dice, todavía seguía hablando, pero vemos que es interrumpido. ¿Quién lo interrumpe? No cualquiera lo interrumpe, es el mismo Padre Celestial, ¿ya? Y nos dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, mire, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Ya? Entonces, vemos que el mismo Padre lo interrumpe, cubre esta escena, ¿cierto? Con una nube de luz, y de esta forma él pone fin a ese razonamiento superficial de Pedro y le dice, o sea, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, en él tengo mi complacencia, es mi Hijo amado, ¿ya? A él oí. Él es el único protagonista, dicho en otra forma, en otras palabras, él es el único protagonista, él es el Cristo, él es el Mesías, él es, a él oí, ¿ya? Entonces, prácticamente está reprendiendo a Pedro por intentar equiparar a Jesús con Moisés y Elías. Ni Moisés ni Elías son los protagonistas. Y lo hemos visto, o sea, a la luz del testimonio de la misma transfiguración. ¿Quién fue el que se transfiguró? ¿Quién fue el que desde su interior, ¿cierto? Esta gloria traspasa su cuerpo, resplandeciendo su rostro y sus vestidos, ¿cierto? Brillan como la luz. Jesús. Ahí lo vemos ahí. ¿Dónde se centra la transfiguración? Jesús. Los santos estos santos del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, ¿con quién estaban hablando? ¿De quién estaban testificando? De Jesús. ¿Ya? Estaban diciendo, en él se completa todo lo que nosotros hemos hablado, hemos esperado, todo lo que hemos hecho, en él se cumple. Y hablando de su plan, de lo que venía, del éxodo de Jesús, de esta salida, ¿cierto? De esta muerte, resurrección, ascensión de Cristo, lo que venía. ¿Quién es el que está en el centro? Cristo. Y ahora vemos que se añade a esos anteriores testimonios el testimonio del Padre. Y dice, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. A él oír. ¿A dónde apuntó el Padre? A él, a Cristo. Todo apunta a Cristo. Cristo está en el centro. ¿Ya? Entonces, si la presencia de Moisés y Elías sirvió, hermano, como una aprobación implícita de Jesús como el Mesías, ¿ya? La voz que se oyó desde el cielo fue una total aprobación explícita, ¿ya? Dios Padre, así, sin lugar a duda, de manera totalmente clara, puso a Jesús por encima de todos. No es igual a Moisés, no es igual a Elías. Él está por encima de.
la ley y los profetas, cada una de las cosas que ellos representaban. No es simplemente otro legislador, no es simplemente otro profeta. Como la gente decía, no, es que quizás Elías, no, es que quizás Jeremías, no, que quizás otro de los profetas. No, Él es mi Hijo amado. Él es el unigénito Hijo de Dios. No es cualquiera. Y lo que es también importante de notar, hermano, yo sé que usted también se dio cuenta, es que estas palabras que él pronuncia aquí en el versículo 5 de Mateo 17 fueron prácticamente las mismas palabras que el Padre pronuncia en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo en esa ocasión. Aquí añade a él oíd. Pero prácticamente fueron las mismas palabras. Ahora añade a él oíd. ¿Ya? Entonces, a la luz, ¿cierto?, de aquello, podemos ver que el Padre no solamente lo aprobó en el principio de su ministerio público, ejemplificado ahí por el bautismo. No solamente lo aprobó ahí, dando esta voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, sino que también aquí, ¿ya? Cuando faltaba poco para su muerte, ¿ya? O sea, tomando en consideración lo que decían los cronologistas, ¿cierto? Estos que estudian el tiempo, eh, eh, los cronologistas, ¿ya? Veíamos ahí que si lo que estaba sucediendo acá, que era esta fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Decía ahí, entonces estamos a 6 meses aproximadamente de la crucifixión, o sea, le faltaba bastante poco para su muerte, le faltaba bastante poco, ¿ya? Entonces, pero vemos ahí una aprobación nuevamente del Padre, no solamente al principio, sino también aquí, cuando ya faltaba poco para que diera su cuerpo, ¿cierto? Para que entregara toda su vida, se entregara, ¿cierto? Para poder redimir al hombre. Ahora, estas palabras que el Padre dijo acá, ¿cierto? Que ya vimos que las dijo en Mateo 3:17, porque ahí está ese acontecimiento del bautismo de Jesús. Y ahora acá, en Mateo 17, en el contexto de la transfiguración, no solamente la encontramos acá, sino que tiene un respaldo bíblico. Salmo 2:7. El Padre le dice al Hijo, tú eres mi Hijo. Entonces podemos ver ahí que ya aparece en el libro de los Salmos. Salmo 2:7, el Padre le dice al Hijo, tú eres mi Hijo. Isaías 42:1. También vemos ahí que el Padre le dice al Hijo que en él su alma tiene contentamiento. Palabra similar a la que estamos viendo acá. Tú eres mi Hijo, en ti mi alma tiene contentamiento. Mateo 12:18, ¿cierto? Cuando cita el pasaje dice, mi amado, en quien se agrada mi alma. ¿Ya? Entonces, en Deuteronomio 18:15, cuando Dios, ¿cierto? El Padre habla por medio de Moisés acerca de la venida, ¿cierto? De Jesús, le dice, a él oiréis, a él oiréis. Entonces vemos que todo lo que el Padre ha dicho acá está respaldado por la Escritura. ¿Ya? El Padre declara su aprobación con todo, hermano, acerca de su Hijo. Todo lo que el Hijo era, todo lo que el Hijo decía, todo lo que el Hijo hacía, Él lo respaldaba, Él lo aprobaba. ¿Ya? Todo acerca de Jesús estaba en perfecto acuerdo con su perfecta voluntad, con su plan. Todo estaba en coordinación, todo estaba alineado a su voluntad, totalmente perfecto. Y de hecho, Jesús mismo lo había afirmado. Yo sé que esta cita usted ya las conoce. Y si no, bueno, se las leo. Juan 8:29 dice, Jesús, porque el que me envió conmigo está. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús lo dijo. Todo lo que él hacía agradaba al Padre. Estaba totalmente, perfectamente de acuerdo a su voluntad, a su plan. Estaba totalmente aprobado por el Padre. Y eso es lo que vemos acá, que el Padre lo aprueba. Todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús era. Juan 12, verso 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesús. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio testimonio de lo que he de decir. Mire, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ya, como veíamos el versículo anterior, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. Y aquí vemos en el 12, capítulo 12, dice, el que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Se complementa. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Estaban totalmente alineados. La voluntad del Hijo estaba alineada a la del Padre. Y el Padre aquí lo certifica. Declara su aprobación. ¿Ya? Entonces, todo acerca de Jesús estaba totalmente en perfecto acuerdo con la voluntad del Padre y su perfecto plan. ¿Ya? Eso nos tiene que quedar claro. Entonces, teniendo esto en consideración, era importante que el Padre interrumpiera a Pedro en este momento. Recordemos que no solamente estaba Pedro, sino que estaba también Juan y Jacobo. ¿Ya? Entonces, era importante que el Padre interrumpiera a Pedro en este momento para que todos supieran, los que estaban ahí, que Jesús es el único Hijo amado. Es el único Hijo amado. Y que solamente Él tiene su aprobación, que solamente Él merece toda la atención. Es por eso que Él dice, a Él escúchenlo. ¿Ya? A Él escúchenlo. O sea, sí, ellos habían reconocido que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo vimos, ¿cierto?, en el capítulo anterior, en el versículo 16. Mateo 16, 16 lo dice. ¿Ya? Pedro, como vocero de los 12, siendo inspirado por el Espíritu Santo, da testimonio. Tú no eres cualquiera, eres el Cristo, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Estaban, ¿cierto?, aprobando esto, ellos, los discípulos, pero no como siervos sufrientes. Eso no cabía aún en sus pensamientos. No estaban dispuestos, ¿cierto?, a poder digerir esto aún. ¿Ya? Recordemos que eso del siervo sufriente aparece en Isaías 53, cuando dice varón de dolores, experimentado en quebranto, y ahí va, ¿cierto?, hablando Isaías con respecto a todo esto de lo que Jesús iba a padecer en el momento de la crucifixión. ¿Ya? Entonces, sí, estaban dispuestos a reconocerlos como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, pero no como el siervo sufriente. Pero el Padre le está diciendo aquí, Él es mi Hijo amado, en Él mi alma tiene contentamiento, en Él me complazco, Él tiene mi aprobación, a Él escúchenlo. Todo lo que Él es cierto, lo que Él ha dicho es cierto, todo lo que Él hace me complace, está totalmente alineado a mi voluntad perfecta, a mi plan. Entonces, lo que el Padre le estaba diciendo aquí, en otras palabras, a los discípulos, era, si mi Hijo les ha dicho que le es necesario ir a Jerusalén a padecer y a morir, créanle, porque Él es mi Hijo amado. Él tiene mi total aprobación. Escúchenlo, si Él lo dijo, eso está alineado a mi plan. Créanle. Si Él les dice que ese no es el fin, que Él va a resucitar al tercer día, créanle.
porque Él tiene mi total aprobación. Él es mi Hijo amado, no es cualquiera. No es uno más de los profetas, no es un siervo más. Él está por sobre todo. Créanle, a Él óiganle. Si Él les dice que incluso ustedes van a ser partícipes de sus sufrimientos por causa de querer relacionarse con Él, y les dice que debido a esto tienen que tomar sus cruces, pero antes de eso, de tomar sus cruces, tienen que negarse a sí mismos. Entonces tomar sus cruces, y entonces podrán seguirlo. Si Él les está diciendo esto, entonces ustedes créanle, porque Él tiene mi total aprobación. Todo lo que Él está diciendo está respaldado por mí. Si Él les dice que va a volver en gloria, sí va a morir, pero no es el fin, es el principio del principio. Él va a volver en gloria. Si Él lo dice, créanle y vivan en consecuencia a todo esto, como Él os lo ha dicho. A Él, óiganle. Él es mi Hijo amado. Él tiene mi total aprobación, mi total respaldo. Su voluntad está alineada a la mía. Entonces, si debemos escuchar a alguien, la escritura aquí nos dice, es enfática nuevamente, porque siempre lo estamos diciendo, deberíamos escuchar a Jesús. Cualquiera podría decir, no, es que la voz del cielo quizás debería haber dicho, escúchenme a mí, escúchenme, ¿ya? Que podría haberlo hecho, porque es el Padre que habló ahí, escúchenme, silencio, escúchenme. Pero Él dijo que Él era su Hijo amado, que en Él tiene su complacencia, Cristo, el centro, a Él oíd, a Él oigan, escúchenlo a Él. Todo nos lleva a Él, todo nos lleva a Jesús, o sea, eso es lo que estamos viendo acá. Fue el centro de la transfiguración, Él se transfiguró. Fue de Él que estaba hablando Moisés y Elías, estaban hablando acerca de su plan, estaban dando testimonio de Él. Fue acerca de Él que dio testimonio el Padre. Todo nos lleva a Jesús. Ahora, aquí hay un comentario, ¿cierto?, que dice, cuando dice a Él oíd, a Jesús, esto no destruye a los ministros de la palabra, quienes no son más que intérpretes de lo que Él ha dicho. Y por consiguiente, no deben ser considerados más que Él, ¿ya? Entonces, aquí no estamos diciendo, no, entonces que no, nadie puede enseñar. No. Esto no destruye a los ministros, ¿ya? ¿Por qué? Porque como dice ahí, uno profundiza en la palabra para poder dar a entender, ¿cierto?, con mayor claridad acerca de lo que Él ha dicho, ¿ya? Pero aquí hay algo, un punto bien particular, porque conociendo también el corazón del hombre, que es dado, ¿cierto?, a hacer lo malo, inclinado al mal, también se puede caer en esto de querer ser uno el protagonista, ¿ya? No, solamente somos siervos del Señor, aquel que lleva el mensaje no es propio, fue encomendado es un mensaje que no nos pertenece, ¿ya? Esa misma palabra que nosotros, por medio de la cual a nosotros se nos dio a conocer, ¿cierto?, acerca del Señor Jesucristo, no es algo que nace de mí, sino algo que ya Dios tenía preparado, ¿cierto?, que por medio de la locura de la predicación fueran alcanzados, por medio de su palabra, que es viva, que es eficaz, pero no es algo mío, no es algo suyo, sino que es palabra de Dios. Esa palabra, que es viva, que tiene poder, que es eficaz, es la que uno tiene que transmitir, sin quitar, sin añadir nada, ¿ya? Porque solamente tal como está, es perfecta, ¿cierto? Y aquellos que la llevan no son más que aquel que la dio. Aquí el único centro de todo, el único protagonista es Cristo, nadie más que Cristo. Los demás todos somos instrumentos útiles en su mano y toda la gloria y la honra se la debemos únicamente a Cristo. Bien. Ahora, otro punto bien especial que también me pareció importante, que les voy a leer tal cual, que es un comentario de Spurgeon, ¿ya? Porque recordemos que el Padre dice, este es mi Hijo amado, Cristo, Jesús, Él es su Hijo amado. Con respecto a eso, dice Spurgeon, si el Padre dice, este es mi Hijo,
observen la gracia de nuestra adopción. Con un hijo así, el Señor no necesitaba más hijos. Cristo obediente, obediente hasta la muerte de cruz, ¿cierto? Fiel, siempre fiel, totalmente alineado a la voluntad del Padre. Con un hijo así, el Señor no necesitaba más hijos. Este es mi hijo, dijo. No necesitaba más. Entonces, dice aquí Spurgeon, no nos hizo sus hijos porque necesitara hijos, sino porque nosotros necesitábamos un padre. Bien. Me pareció muy interesante, ¿cierto? Hacer notar este tema de la adopción, claro, porque solamente con Cristo basta. Él es perfecto, nosotros totalmente imperfectos, fallamos en cada momento. Pero aún así, como dice ahí, observen la gracia de nuestra adopción. Por gracia, por medio de Jesucristo, solamente por medio de Él. No necesitabas más hijos con uno como Él. Pero aún así, por medio de Él, por medio de su sacrificio, nosotros fuimos aceptados. Bendita gracia. Bendita gracia. ¿Cierto? Y aquí le enfático, o sea, por eso dice, Él es el centro de todo. A Él, óiganlo. A Él. Tiene todo mi respaldo, tiene toda mi aprobación. ¿No? Ahora, Pedro, ¿cierto? Y probablemente también todos los demás estaban más dispuestos a instruir a Jesús en cuanto a su cruz. ¿Ya? Estaban más dispuestos a instruir al Señor en cuanto a la cruz, pero no a ser instruidos. ¿Ya? O sea, volvemos a recordar que Pedro intentó prohibir al Señor que fuera a la cruz. Pero él tenía que aprender a oír con atención al Señor Jesús, como aquí el Padre está recalcando. A Él, hoy, presten atención. Óiganlo a Él, lo que Él está diciendo, lo que Él les ha anunciado, lo que Él les está revelando. Óiganlo con atención. Él nos está saliendo de mi voluntad. ¿Ya? Él está, de hecho, Él está en el centro mismo de mi voluntad. Eso es prácticamente lo que el Señor le está aquí dando a entender a ellos. Aunque ellos no se podían imaginar esta idea de lo que Jesús estaba diciendo. Tengo que morir. ¿Ya? Pero el Padre le estaba aquí, escúchenlo que está diciendo. ¿Ya? Él está en el centro de mi voluntad. Esto es necesario. La muerte y su resurrección son parte ineludible de mi plan. Son una parte fundamental. Sin la muerte y sin la resurrección de Cristo, habría sido totalmente imposible redimirlos. ¿Ya? Entonces, a la luz de todo esto, hermano, podemos ver que no es como muchos dicen, ¿ya? Que dicen, no, que Jesús es un ejemplo de un siervo fiel, ¿cierto? Que nos muestra el camino hacia Dios. No, sí, es un buen maestro, sí, es infinitamente bueno, ¿ya? Pero solamente eso, ¿no? Aquí la Escritura no nos da otra opción. Aquí lo que estamos viendo a la luz de todo uno de los acontecimientos que hemos estado narrando, ¿ya? Partiendo del momento en que Él se transfigura delante de los discípulos, que aparece Moisés y Elías, que el Padre, ¿cierto? Aparece esta nube de luz y el Padre habla desde el cielo, dando testimonio de su Hijo. Todo eso es evidencia de que Jesús no es cualquiera, que Jesús es Dios. Es mi Hijo amado, es el Hijo unigénito de Dios. No es solamente un buen maestro de moral, no es un ejemplo único para seguir al Padre. No. Jesús mismo es Dios y por su sacrificio expiatorio como sustituto por los hombres, solamente por eso es que nosotros podemos acercarnos al Padre, porque Él nos lleva a Él. Él es el camino, Él lo dijo. Yo soy el camino, no hay otro camino, aquí no hay atajos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso fue lo que dijo Jesús.
¿ya? O sea, muchos dicen, no, es que él es un buen ejemplo, él nos guía al Padre. Oiga, ninguno puede llegar al Padre, ninguno puede llegar a Dios siguiendo el ejemplo de Jesús. Ninguno de nosotros podría. Ninguno de nosotros siquiera podría ofrecer un sacrificio para poder pagar por sus propios pecados. Ni siquiera, o sea, si ni siquiera somos capaces de aquello, mucho menos vamos a poder pagar por los pecados de todos los demás. O sea, no, dejemos a un lado de que él es un ejemplo a seguir para que nosotros podamos llegar por nuestras obras, ¿cierto? A Dios. No. La Escritura deja claro que no es por obras nuestras, porque nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. No tenemos nada bueno que ofrecer. Toda la ley, ¿cierto? Todo nos apunta como culpable. Necesitamos un Salvador. Y como Cristo es Dios, es el único que nos podía salvar. Es el único por medio del cual podemos ser salvos. Lo dice la Escritura. Y es por eso que ellos tenían que oírlo. Y nosotros también. Todo esto estaba dentro del plan de Dios. Era necesario que así fuera. Era necesario que en la primera venida de Jesús, Él tenía que morir y tenía que resucitar. Porque no termina solo con morir, Él resucitó. Y eso era tan parte del plan divino como lo era su segunda venida, ¿cierto? En gloria, como Él también les había prometido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tienen que haber quedado, hermanos, sus discípulos? El mismo Padre ahí se manifiesta. ¿Ya? En el versículo 6, ¿cierto? Nos dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Ya? No sé. O sea, no podría esperarse otra reacción, otra cosa. Se postraron, cayeron ahí, sobre sus rostros y tuvieron miedo, ese temor, ese gran temor, ¿ya? O sea, tienen que haber quedado totalmente traumatizados, ¿ya? Pero es algo que tenemos que notar, que ellos no cayeron sobre sus rostros cuando Jesús se transfiguró, cuando su rostro resplandecía como el sol o sus vestidos, ¿cierto? Como la luz. Ellos no cayeron sobre su rostro y tuvieron miedo, así como se nos manifiesta acá, cuando sucedió eso. Tampoco, ¿cierto? Cuando aparece Moisés o Elías, y cuando se desaparecen, tampoco. Ni tampoco cuando aparece la nube, ¿cierto? Pero cuando oyeron la voz de Dios, esta reprensión, ¿cierto? Ellos cayeron sobre sus rostros y tuvieron con su palabra, ¿ya? Tuvieron gran temor. Y obviamente, como les decía hace un momento, Jesús conoce todo y sabía cómo estaban ellos en este momento. Tuvieron gran temor. Aquellos que le habían acompañado, aquellos que él había apartado para presenciar este acontecimiento maravilloso, ¿ya? Y vemos ahí que él no los deja ahí en temor, con el rostro hacia el piso, sino que dice que se acercó y los tocó. Solamente les podría haber dicho, levantaos y no temáis. Pero nuestro Señor, hemos visto su compasión, su misericordia, el trato especial que tiene con cada uno de los suyos. Y vemos ahí que Él se acerca y los toca. Y les dice, levantaos y no temáis. Y al levantar la vista a estos discípulos, su atención, ¿dónde queda centrada? Únicamente en Jesús. Únicamente en Jesús. Moisés y Elías ya no estaban, la nube se había desaparecido, ya no estaba esa voz que les había dicho, ey, no, frenando ahí a Pedro, interrumpiéndolo mientras hablaba. Este es mi hijo amado, solamente en él tengo mi complacencia, a él oigan, ya no estaba, sino que solamente estaba Jesús. Cuando levantaron la vista, solamente estaba Jesús. El anticipo, ¿cierto? Este destello de su gloria ya había acabado. Solo tenían ahí a Jesús. No se iba a establecer su reino en ese momento.
Recordemos, o sea, el propósito de la transfiguración era asegurarles que Jesús era el Mesías. Era asegurarles que Jesús era el Mesías, incluso si fuera crucificado, como él lo había revelado. Jesús era el Mesías. Entonces, el presenciar, hermano, este momento de un destello de su gloria, el oír, ¿cierto?, esta voz divina, no solamente lo fortaleció a la hora de la crucifixión del Señor, sino que también durante los momentos de persecución. ¿Ya? Porque ser seguidores de Cristo no es color rosa, o sea, si Él les dijo, yo voy a morir, es lo mismo que les espera a ustedes. Tienen que negarse a sí mismos. Aquel que me quiere seguir tiene que negarse a sí mismo, tomar su propia cruz y seguirme. Y el que toma su cruz, no hay un camino de retorno, ¿ya? No hay un camino de vuelta. Entonces, como vemos ahí, esto los fortalece. Era necesario y el Señor sabía que esto iba a ser así. Era necesario que fuese así, ¿ya? Y esas impresiones, las impresiones que tuvieron en esta experiencia, ahora estaban totalmente grabadas en sus mentes, ¿ya? Y ahora podían testificar con toda confianza, con toda certeza, con todo convencimiento de que Jesús realmente era quien decía ser. Era el Mesías. Realmente vieron su gloria y podían testificarlo, ¿cierto? Y lo vivieron, tal como Jesús lo había prometido, antes de que murieran. De hecho, Jacobo, ¿ya?, que era uno de los tres que estaba aquí, que estuvo aquí en este momento, ¿cierto?, de la transfiguración, que vio este destello de la gloria del Señor, fue el primer apóstol mártir de la iglesia, fue el primero en probar la muerte de los apóstoles. Hechos 12:2 lo dice, ¿ya? Entonces, no tenemos registro, ¿cierto?, del testimonio de Jacobo respecto a este momento que vivió acá. Fue el primero de los apóstoles en morir por causa del nombre de Jesús. Pero dos de ellos, que estaban ahí también, que eran Juan y Pedro, escribiendo muchos años después, se acordaron de esta experiencia. Por ejemplo, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedro también escribe, segunda de Pedro 1, verso 16 al 18, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El mismo que había dicho, Señor, si tú quieres, podríamos hacer aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y para Elías. Pero aquí le quedó tan en su mente, le quedó tan profundamente ahí, enraizado, sellado a Pedro, que él dice, esta voz dice, este es mi Hijo amado, este es único, Él es el centro, Él es el protagonista, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Los demás sí son siervos, son instrumentos míos, pero Él es mi Hijo amado, mi Hijo unigénito, es Dios mismo. Como dice Juan, el verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pedro dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, o sea, a nosotros no fue que alguien vino y nos dijo, y nosotros estamos creyendo así de forma vacía, sino que el mismo Cristo nos escogió a nosotros y nos hizo partícipes de este momento, y con estos oídos yo lo oí, doy testimonio de esto, de que esto es real. Cristo nos escogió a nosotros para momentos bien especiales. De entre los 12, nosotros estuvimos con Él en varios momentos y nosotros oímos esa voz enviada del cielo. Estábamos con Él en ese monte santo.
No le estamos inventando una fábula artificiosa. Nosotros le estamos testificando de lo que vimos, de lo que oímos. ¿Ya? Entonces, esta experiencia de ver la gloria de Cristo debió haber sido un factor importante para que la segunda venida de Cristo se convirtiera en un tema dominante en las cartas de Pedro. ¿Ya? O sea, porque ellos vieron este destello de la gloria. Jesús dijo que iba a volver, como lo decía, o sea, voy a volver con todo, en gloria, en majestad, con ángeles, y a cada uno daré su pago. Quizás en este momento no lo creen, le estoy hablando de que voy a morir, están viendo que se está levantando la oposición, pero créanlo. Quizás tenían dudas. Bueno, les voy a dar un destello, una pincelada de que lo que yo les estoy diciendo es real. Y lo vieron, y lo vivieron, y fueron corregidos ante la duda o quizás la equivocación, ¿cierto? Pero vemos aquí que ya estaban totalmente claros de quién era Jesús y tal cual lo manifestaron y lo dejaron escrito y hoy nosotros lo estamos compartiendo. El mensaje, ¿cierto?, de las dos cartas de Pedro, dice aquí MacArthur, podría resumirse así. Compañeros creyentes, no se preocupen por su dolor, su dificultad, su prueba, su persecución, su sacrificio. Jesús viene y eso es lo único que realmente importa. Es lo único que realmente importa. Eso es prácticamente el centro, ¿cierto?, de las dos epístolas de Pedro. ¿Ya? Entonces, no cabe alguna duda, hermano, de que la transfiguración fue una pincelada, fue un anticipo de ese día en que el Hijo del Hombre vendrá. Volverá en gloria, en majestad, con sus ángeles, como lo dijo en Mateo capítulo 16, verso 27. Entonces, hermano, como lo hemos estado viendo, todo nos lleva a Él. Todo nos lleva a Él. En todo momento, desde que iniciamos, ¿cierto?, en este capítulo, y no solamente en este capítulo, sino que en cada uno de los estudios nos hemos dado cuenta, y aún con mayor énfasis aquí, que siempre la atención es llevada a Jesús. Poniéndonos aquí en este contexto, la transfiguración, ¿qué se transfiguró? Jesús. Pues la misma gloria de Él que traspasa, ¿cierto?, el velo de su cuerpo y se manifiesta de manera externa a los discípulos. Moisés y Elías dan testimonio de Él, tan solo con su presencia, y estaban ahí hablando acerca de este plan, de esta misión que Jesús venía a cumplir. Jesús cumple la ley y los profetas. Eso es lo que vemos ahí con la aparición de Moisés y Elías. Y vemos ahí al Padre que cuando ahí corrige, ¿cierto?, a Pedro y deja totalmente claro que Jesús no es cualquiera, sino que es Dios, es mi Hijo, es divino, en Él me complazco, su voluntad está alineada a la mía, todo lo que Él ha dicho es cierto, a Él óiganlo, todo lo que Él hace y va a hacer es necesario que así sea, si no, no podría haber redención, no podría haber perdón de pecados. Todo esto es necesario, óiganlo. Cristo es el protagonista. Cristo es el protagonista. Los hombres vienen y van, así como Moisés y Elías tuvieron siervos de Dios, grandes siervos de Dios. Dios los utilizó en gran manera, pero siervos útiles de Dios. Cristo está por sobre ellos, es el cumplimiento de ellos. Ellos predicaron la palabra de la ley y los profetas. Cristo es el cumplimiento. Cristo mismo es la palabra viva. Él cumple la ley y los profetas. ¿Ya? Los hombres vienen y van, pero Cristo permanece para siempre, hermano. Y solamente su presencia nos basta. Mire, voy a leer un comentario de Spurgeon para finalizar. Dice, aunque los apóstoles vieron solo a Jesús, vieron suficiente. Pues Jesús es suficiente para el tiempo y la eternidad, suficiente para vivir y suficiente para morir. Mírenlo a Él. Solo Jesús será suficiente para consolarlos y suficiente para salvarlos. Solo Jesús es suficiente. Como dijo el Padre, a Él hoy. Mírenlo a Él. Él es el centro.
Él es el protagonista. Amén. Solamente a Él, ¿cierto? Gracias, gloria a Dios, ¿cierto? Por considerarnos dentro de todo este plan. Gloria a Dios, ¿cierto? Por permitirnos entender un poco más acerca de este plan de salvación. Y como hemos visto acerca de este acontecimiento de la transfiguración, o sea, esto totalmente escapa de nuestro entendimiento. No lo podemos comprender del todo lo que pasó ahí. O sea, solamente se nos dice algunas cosas para que nosotros podamos entender de cierta forma, pero la profundidad de todo esto no lo podemos comprender. Pero sí tenemos algo por cierto, de que no estamos al aire, sino que aquí tenemos diferentes tipos de testimonios que dan testimonio de que Jesús no es cualquiera, sino que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a Él tenemos que oír. Amén. Bueno, les saludo, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las disculpas por entrar a esta hora solamente a terminar el estudio. Te he comunicado, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí sí. Bueno, les saludo en el amor de nuestro Señor, esperando se encuentren bien, las disculpas correspondientes, ¿verdad? Porque, bueno, son cosas laborales. Nada, llegar justo a dar el cierre de esta transmisión, así de así de bueno, como se diría, ¿verdad? Pero bueno, esperando en el Señor, ¿verdad? Que haya sido un estudio como han sido todos los demás estudios, algo provechoso para nuestra fe, para nuestro crecimiento espiritual, y siempre apuntando a Jesucristo. O sea, siempre los estudios, ¿verdad?, nos han enseñado, viendo como a Jesucristo, ¿verdad?, el centro, como dijo nuestra pastora, cristocéntrico. Amén. ¿Verdad? Aquí no importa, dijo él. Amén. Entonces, no importa a nadie más. Cristo. Solamente Cristo. Amén. Ya, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y como decía la Escritura, Él, ¿verdad?, es mi Hijo amado, dice el Padre, ¿verdad?, en quien tengo complacencia. Algo parecido, yo creo que ya lo vieron, parecido como en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Muy parecido, ¿verdad? Ratificando, ¿verdad?, Dios a su Hijo, confirmando. Lo aprueba. Amén. Confirmando lo divino que es. Así que, bueno, damos gracias al Señor y nada, pues qué más puedo decir si no estoy ni en el estudio, llegué al último, ¿verdad? Así que saludar a mis hermanos nomás, no sé si tienen ahí.